2020, sin duda, un año lleno de desafíos y cambios inesperados. Pero en medio de caos y dolor, tengo una esperanza. Un encuentro con Dios lo garantizaba un futuro diferente y una salida fuera del problema. Ahora yo tengo oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectar con Él a través de música, oración y estudio de la palabra. Tú eres aquí durante entero un semana que lo cambia la vida y el rumbo de la decisión. Para sobra, turcos lo terminamos. Láganos comienza. Un feliz noche, querido amigo, amiga, a vos cuadrenta en sintonía. Para gran apertura y gran inicio de serie de mensajes de esperanza titular Turcos lo terminamos. Hoy noche me está seguro que tu vida nunca lo tames un cos. Mañana voy a preparar, me está junto con Ligia, luego hoy noche. Ligia, un feliz noche. Cuéntame cómo. Buenas noches, pastor. A mí está bon, danke Dios. Me está sumamente contento para portar aquí compartiendo gente semana con los queridos seguidores. Pasen aquí juntos nos con turcos lo termina bon. Seguro que sí. Y Ligia, me está seguro que no estoy vivendo en un tiempo tan difícil. O sea, que está un tiempo de crisis. Alguna persona quizás está vayendo a través de una situación un tiki apretada, difícil, y vos quieres saber que turna a Jesús. ¿Es que es posible durante una serie de semanas aquí, Ligia? Así no es. Esta semana aquí nos lo tiene un momento especial. Uno nos lo comunica con nuestro buen creador. Es un que está pendiente de cada dolor que botín. Y es un que está dispuesto para aliviar el dolor 24 horas, 7 días para semana. Amém, aceito assim na mesa. E tá pensei, nós queremos invitar o querido amigo, amiga, que botar agora aqui, também está a transmissão, manda bo petição de oração na secção de comentário, abo, quizás está para uma situação familiar, uma situação financeira, lo que seja que tá a petição, bo por mandele, para nós que reza pavo. Que você pensa, Ligia, se nós reza agora aqui? É uma super boa ideia, pastor. Lá que nós reza. Querido Dios, danke por tu amor, danke por todo lo que vos haces de nos vida. Tata, hoy noche, el gran día llega, el gran día que nos turta o espera, para sin esperanza llega a nos vida. Nos te pedimos para cada persona que te beisa está bendicionar cada un de nan y nan familia. Ta nos petición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ligia, nos está aquí de una serie de mensajes que tiene un orador sumamente especial. Su nombre es Pastor Wilson Navarro. Pero personas que no conocen Pastor Wilson Navarro. ¿Quién es Pastor Navarro? Pastor Wilson Navarro nace en Colombia, año 1984, y está viviendo actualmente en Aruba junto con su bonita familia, su esposa Renata Sierra y sus dos hijos, su hijo Humber Santiago y su mujer María Alejandra. Cada noche nos lo hacía un poco más de biografía de Pastor Navarro. Seguro que sí. Y Ligia, voy a mencionar que Pastor Navarro está de Colombia, ¿correcto? Eso significa que él hace un reto. Y el reto está, por sombra, aunque está de Colombia, está predicando a papamento. Y esa que nos gran gozo y alegría sabiendo que el hombre de Dios aquí lo guarda usar para Dios para así 13 un mensaje de esperanza en el corazón. Así no es. Cada noche nos lo guardo bendicionar con diferentes mensajes que también directamente de nuestro Tata Celestial a través de nuestro orador Pastor Navarro. Hoy noche nos promete tema que se titula El mejor plan de una crisis. Pastor Pablo, ahora Pastor Pablo tiene el tema de hoy noche. ¿Qué está, Pastor, su expectativa? Bueno, simple palabra que me mira en el tema, que esta crisis, te ayuda a identificar que vos sabes que en verdad el tema que está para mí. Pasó, me está viviendo de una crisis, pero que tengo un mejor plan para mí significa turcos, significa esperanza, significa un comienzo nuevo, una esperanza para mi vida y mi familia. Así no es. Querido seguidor, nos quiero invitar para abrir vuestro corazón, preparar vuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para hoy noche.
Turcos obra papo, paes na estima Señor. Es la gota llamarse con su voluntad. Ni un blachi lo cae, ni un flor la magica. Favor de su divina voluntad. El momento más difícil cubo por pasarte. El camino más doloroso cubo me este pasar. Turcos no probó, turcos no probó. No tan de gran bendición. El problema non di vida lo pur perché devo fe y la cabo dudar de su poder. Si volare manante stroba, popista con por mira Dios. Y sabo pisa na cielo y volo. Su promesa tan fiel, Él lo cumplí. Y no da humber pagania, y no arrepentí. Turcos sobre Turcos lo probó. Dios en el control y volante un final feliz. Todo no te más, es verdad no triunfar. Y pronto va la agua que venga en Ubiana, con poder y majestad. Él lo regresa. Buenas noches, apreciado amigo, amiga, joven y rumán que está conectado con nosotros en la serie de mensajes de gran bendición pavo y para nosotros. Con lo nuevo un sentido de esperanza y con lo nuevo de certeza que turcos lo terminamos. Qué alegría de saber que vos estás conectado con la transmisión aquí. Me quiero avisar con otra casualidad. Quizá vos adrenta na transmisión aquí accidentalmente, pero no sale de transmisión aquí. Pastora, vos estás participando de promé anoche, de serie, de mensaje de esperanza, que lo cambia vos vida. A buena noche, me quiero asegurar que serie de mensaje aquí, lo donavo es certeza, que medio de crisis, turcos lo terminamos. Pero serie de mensaje aquí, no por la guele para vos. Me quiero
invitamos para compartir transmisión aquí. Quizá botar arriba Facebook, ya acaba, o en el canal de YouTube. Pero si vos tienes una cuenta de Facebook, vos por compartir transmisión aquí. Dordi vai na página de Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 días. Y duna clic na opción share. Un amigo, un vizinha, lo guardo bendicionar también. Pero vos estaba tasaco algo a suceder. Mi no sabe si vos estás conectado por de Corsao, Aruba Mes, Colombia, San Martín, Bonaire, Holanda, Merca. Pero ahora noche Dios tiene pavo. Algo mijo meio de crisis. Mi por visavo que está en mi plan meio de crisis. También en el momento aquí nos por guacu a través de lo que nos está viviendo ronde el mundo, COVID-19 y tú lo que nos está viviendo, ese está lagando esa gran pregunta si turcos lo termina bon, pero la avisaba que a noche y durante semana aquí seguramente nos lo haya de certeza que turcos lo termina bon. Me quiero invitar allí de Embocás, de Embocamber, quizás de Embosala, quizás vos está conectado de una televisión, de un teléfono. Me quiero invitar para así nos por elevar una palabra de oración. Cierra tu huevo y acompáñame. Eterno Dios, nos quiero dar un danke, Dios. Para sobra a noche nos por sentir certeza que vos está buscándonos, Señor, para mostrarnos, Señor, algo mejor de nos vida. Que vos está buscándonos, oh Dios, para mostrarnos, Señor, que en medio de crisis nos tiene un grandioso plan. Queda con nosotros, Dios. Permití que vos, Santo Espíritu, por acompañarnos durante la noche de agua y durante el intersemana. Nos está pidiendo, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos está viviendo de un tiempo tan difícil, tiempo tan cambiante. La crisis nos está confrontando, está llevándonos una grandiosa pregunta, ¿con turcos lo termina? El Bible está dándonos respuesta a la pregunta, pasó algo grandioso a lo suceder y juntos nos lo descubrí durante el semana aquí. Bo miedo, bo angustia, bo incertidumbre, no lo tem más. Pasó mitad de una de seguridad, el mensaje que me atrece pavo durante el semana aquí lo está pavo, lo está quitado de angustia. Y si de repente vos no está comprender turcos, nos juntos, seguramente nos lo descubrí. Me quiero avisar también con unas fuentes de consulta durante los mensajes de esperanza. Turcos lo termina bon, lo está el Bible. El único fuente fidedigno que no te falla, solamente para medio de vos por sentir reconfortar y con esperanza, que quizás algún tiempo, para pasar tiempo, voy a perder. Pero me quiero avisar también que en Bible, específicamente en el book de Salmo, capítulo 119, versículo 105. Me quiero avisar, Kiko, la palabra de Dios está avisándonos acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está avisa de la siguiente manera. Bo palabra está un lampi para mi pia y una luz para mi camino. De mesmo momento, me quiero invitar para vai y ler comigo na book de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lá nos lê junto. Toda escritura está inspirada para Dios y está útil para enseñanza, para reprendimiento, para corrección, para educar en justicia, para gente de Dios por estar perfecto, equipar para tu bon obra. Y de mesma maneira, me quiero invitar para vaina el book de Hebreo, capítulo 1, verso 1. Y el texto aquí nos por confirmar que el Bible está para nos. Esta dice de la siguiente manera. Dios, después que la papia hopi tempo pasar, que etata nam para medio de profeta nam, na hopi ocasión y na varias maneras. Versículo 2 avisa. En el último día nam aquí, a papia conosco para medio de suyu, que él nombra como heredero de turcos para medio de que también él traja el mundo. Así que
Que palabra nada aquí nos por comprender, que palabra de Dios está nos fuente, está Emmanuel, que cada uno de nos lo usa para comprender que turcos lo termina bom. Turcos estaba tan mané nos por guac actualmente, o turcos estaba tan diferente. Algo extraño adrenta en el planeta Tierra, que va a producir todo tipo de cambio, ¿no? Según la palabra de Dios. Baby. Dios, su plan estaba un plan bonito y perfecto para nosotros. De manera que el ser humano por viva en el planeta aquí, estaba por disfrutar del beneficio de creación. Sin problema, sin preocupación, sin estrés, sin miedo. Pero, ¿qué va a suceder? No está viviendo en un mundo que aparentemente está malo y contaminado. La maldad está predominando. La crisis está aumentando. Enfermedad nanta toma lugar sin duda previo aviso y innumerables situaciones que están produciendo miedo en el ser humano. Quizás vos apunta el COVID-19 adentra de repente. Quizás el COVID-19 abai con algún ser querido. Quizás va a perder algún familiar. Quizás el COVID-19 ha producido de embobida, miedo, incertidumbre. Pero Dios ha creado un mundo malo. Siempre estaba así. For the unda y mala bin, va a llegar y hace pregunta, abuelo, ese man aquí nos tiene respuesta, na turbo pregunta na profundo. El Bible te avisa que Dios ha creado ser tan perfecto, con facultad de tomar decisiones, con libertad de estima y cuata es base del gobierno de Dios. Amor. Te pensé que el amor por gordo ejercí espontáneamente sin presión. Pero apreciado amigo, Génesis capítulo 1, versículo 26 de 31, está avisándonos de la siguiente manera. Me quiero invitar, van a leer juntos. La palabra de Dios te avisa de la siguiente manera. Ahora Dios avisa. Láganos traja gente según nos imagen, conforme nos semejanza. Y la hagan gobernar ribae piscana de la man, y ribae paraná de cielo, y ribae bestia de cría, y ribae gente eterra, y ribae tur bestia, cuta lastra ribae terra. Verso 27. Y Dios ha creado gente según su imagen. Según imagen de Dios, Él la crea gente, hombre y mujer, Él la crean. Versículo 28. Impresionante lo que Dios está avisando en la palabra de Dios. Anto Dios a bendicionanam y Dios avisanam. Sea fructífero y multiplica y llena tierra. Y así esaki sometenabo y gobernar riba piscanan de la ma y riba paranan de cielo. Y riba tur ser vivo cuta move riba tierra. Verso 29. Anto Dios avisa. Mira. Mi aduna boso tur mata cuta duna semilla riba superficie di genter terra y tur palo cutin fruta cuta duna semilla e sei lo ta cominda pavoso. Y pa tur bestia di mondi tur para di cielo y tur lo que ta lastra riba terra cutin vida. Mi aduna tur mata verde pa cominda y así natabata. Verso 31. Dios mira tur lo que la traja y ata turcos tabata mashabón. Y tabata a tarde y tabata mainta e 16 días. De el texto aquí, nos por guacu Dios ha bendicionado al ser humano. Y aduna potestad ribatur lo que Dios ha creado. En la final de lectura, tabisa que turcos tabata mashabón. Pero Lucifer, el ángel más importante de jerarquía de jerarquía de ángel, un día él ha exaltado su mes, queriendo dor de su posición. El mes es un atributo de Dios y de Cristo. Pero el Bible está mostrando quién estaba Lucifer en el tiempo. El buque de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 17. Esta avisa de la siguiente manera. Esta avisa de la siguiente manera. Botabata ungí como el querubín guardador. Y a mí aponevo einan. Botabata arriba cero santo de Dios. Botabata cana mei de piedra nan de candela. Botabata perfecto de embocamindana. For día cubo aguardo crear. En el momento con injusticia aguardo hanya dembo.
para motivo de negociamento extenso, voy llena con violencia y voy peca. Pensei, me ha tirado por de cero de Dios como algo profano y me ha destruido. O querubín guardador for de mei de piedra nanda y candela. Bo corazón habira orgulloso, para motivo de bo boniteza. Voy a corromper bo sabiduría para motivo de bo esplendor. Me ha aventado vos na suela. Me ha ponevo delante de reina para na mirabo. Apreciado amigo, el verso 17 está aclarándonos que por medio de su orgullo, con el originador de su boniteza, su alta posición, él ambicionó el lugar de Cristo, ya desea estar semejante a Dios. O aquí escucha lo que Satanás avisa de en cierto momento. Me quiero invitar para leer en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 a 14. La palabra de Dios te avisa de la siguiente manera. Mas vos avisa de mi corazón. Lo me sube na cielo. Lo me hace mi trono más alto que estrella. De Dios y lo me cinta arribacero de asamblea na parte na más retirada de norte. Lo me sube más alto que altura nan de nubia nan. Lo me hace mi mes cos que altísimo. Lucifer abai mesora para difundir su sentimiento de orgullo y maldad na otro ángel nan. Nos por reparar que en el texto ahí Lucifer estaba declarando rebeldía contra Dios. Dios, en su inmenso amor, ha dado una oportunidad para arrepentir y desistir de su orgullo. Y el plan macabro es, pero el orgullo estaba por más que el amor que Dios estaba brindando en el momento. Impresionante, familia. Mirando que él no estaba más alternativa. Y después de desafiar a Cristo, Lucifer ha vuelto a expulsar por de corte celestial. Pero quizá vos estás entrando vos mes con misa con el aguardo expulsar por de cielo. Recuerda que nuestro objetivo durante el semana aquí está para contestar tu pregunta. Tú duda nada que quizás botín por de hopi tiempo atrás. Y de una buena certeza que turcos lo termina bon. Les acumi en el buque de Revelación, tan el último buque de la Biblia, Revelación capítulo 12, verso 7-9. El texto dice de la siguiente manera. Y estaba tin guerra en cielo. Miguel y su ángel estaba haciendo guerra contra el dragón. Y el dragón y su ángel estaba haciendo guerra. Y nan no a prevalecer. Y no estaba en lugar más para nan den cielo. Verso 9. Y el gran dragón a gordo tiraba e culebra de antigüedad. Que en de está gordo llama diablo y Satanás. Que en de está gaña gente del mundo. El a gordo tiraba riba tierra. Y su ángel nan a gordo tiraba junto con él. La serpiente que está aparece aquí mes está culebra, que Génesis 3 está mencionando. Apreciado amigo, es aquí está inicio de gran batalla cósmico entre el bon y el malo, Cristo y Satanás. Cristo es comandante de el bon, que está vence con amor y está dándonos certeza y seguridad que tu cosa lo termina bon. Y en otra banda, Satanás es comandante del mal, el cual está dominado por medio de esclavitud, odio, fuerza non perverso. Está mostrando que tú lo diferente de lo que Dios suplanta a Pablo. Quizá vos estás haciendo también pregunta aquí. Si Dios está el creador de turcos, ¿de con Dios no elimina a Satanás mesora? Apreciado amigo, Miguel Bisabo, pasó el carácter de Dios, está amor. Déjame explicar así. Ahora en un jardín, nace una maleza. Ahora está chiquito, vos no está diferenciar si está maleza o no. Vos está larga para que crece un tiki y así vos por diferenciarle. De misma manera, Dios está haciendo, está permitir para un tiempo determinado que obra de Satanás toma lugar y en su tiempo él lo elimina para siempre. Está pensando que a ver noche, es buena noticia, está que turcos lo termina bom.
Bueno, por sigue vivando sin esperanza manera antes. Quizás me está papeando na un mama, na un tata, na un joven, na un político quizás votar parte del parlamento. Me não sabe Kiko a votar. Un doctor, pero qua perde força o deseo para seguir vivendo. Quizás turcos pavo no tiene más sentido. Si vota mira bobida, quizás botín turcos. O por tal lo contrario, que me está papeando con una persona que no tiene empleo, que está luchando con una maleza terminal. Quizás va a perder un ser querido. Y también botín el sentimiento negativo ahí. Quizás ahora va y busca botés, el resultado de botés a salir positivo. Quizás botar de bocas allí en cuarentena, de insolación. Quizás botar preocupado, quizás botín algún problema respiratorio. Quizás ese está produciendo angustia de movida. Pero me visabo que fuerza nadie mal. No está trabajando para vos cansa, para vos por cana sin esperanza. Conformando y aceptando que vida en el mundo aquí, ta cada manera, ta muestra. Pero a noche, de nombre de Cristo Jesús, me está visabo, apreciado que turcos lo termina bon. Pasobra mes que va a permitir para vos conectar la transmisión aquí. mes a bien para rescatarlo. Su plan está perfecto, querido amigo. Medio de crisis, su plan está en mejor opción. Ese ya sucede en el cielo, apreciado amigo. Y a bien continuar en la tierra. El conflicto en la tierra, el gran conflicto. De manera que nos por con Satanás a bien la tierra, para destruir la buena creación de Dios. Les acumi dos textos que seguramente lo ayudanos para comprender más lo que Dios quiere mostrarnos a buena noche. Van en el book de Génesis capítulo 1 versículo 28. Queda conectado con nosotros, apreciado amigo. El texto te avisa de siguiente manera. Anto Dios a bendición a Nam. Y Dios avisa a Nam. Sea fructífero y multiplica. Y llena tierra y hace saki somete nabo. Y gobernar riba piscanan de la man. Y riba paranan de cielo. Y riba tur ser vivo. Que move riba tierra. Interesante lo que el versículo te avisa. Y mesora, láganos lees a Génesis capítulo 2, versículo 16 de 17. Van busca cumi. Y la palabra de Dios te avisa de la siguiente manera. Y Señor Dios ha ordenado hombre visando. De tur palo de hofi bomá come libremente. Mas de palo de conocimiento de bon y malo, lobo no come. Para sobre día que bo come dije, lobo muri seguro. Es aquí lo estaba de prueba de lealtad y obediencia a Dios, su creador. Pero no está a conocer historia que añana no está escucha que culebra agaña Eva. Pero codicia vence y lamentablemente Eva, junto con su casa, a desobedecer el ordo de su creador. Y finalmente, han experimentado las consecuencias de su elección. La historia aquí no está relatada en el Génesis capítulo 3. Quizás ahora por tiempo de bocas, fortaleza y nada más profundo. Pero me puedo imaginar el dolor de Dios como tata. Mirando con su yuna, estaba experimentando dolor, tristeza. Y que finalmente, no estaba tan con sale de bonita jardín. Pero Génesis 3 y 5, apreciado amigo, ese pone un marco, ese pone una solución, ese pone una gran esperanza. Láganos lees a Génesis capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios te avisa de la siguiente manera. Y lo me pone enemistad entre abo y mujer, y entre vos semilla y su semilla. Él lo herirá boca vez, y abo lo herirá su helchi de pia. Ta es prueba de que turcos no estaba a perder. Que algo bon lo pasa, y ese ta que turcos lo termina bon. Aquí Dios está papeando directamente con Satanás. El diablo es serpiente antiguo. Manera no salesa de en Revelación 12, 7, 9 acerca de gran batalla en el cielo. ¿Vos te acuerdas que no salesa un rato pasado? Unda el diablo es culebra antigua a bordo expulsar de mansión celestial. Pero apreciado amigo, me quiero visabo
Dios Tabata tiene un plan de salvación. Y quizás me avisa, Tabata, pero Dios tiene un plan de salvación. Meio de crisis, esse está en mi plan. Como por escoger a noite. Satanás ahorta a usurpar el dominio que Dios aduna a Adán. Ela llena el mundo aquí de sufrimiento, de maleza, odio, angustia, miseria, violencia, desgracia y muerto. Ahora mi noticia lo estaba tan diferente, quizá mi por bisabo que turcos lo termina malo. Si Jesús no lo ha decidido morir para la humanidad. Ha decidido, a pesar de ser, él ha decidido para bajar en el abismo y rescatar el hombre perdido de pecado que adentra en el mundo aquí. Tiene un plan de salvación que se llama Cristo Jesús. Juan 3, 16, 17. Este es un texto conocido para nosotros, familia. Quizás vos for de cabeza el texto aquí. A mí me sale el texto aquí for de cabeza, pero me quiero leer ese cubo. Lá nos vai del book de Juan, capítulo 3, versículo 16, de 17. Y esta avisa de la siguiente manera. Para sobre Dios, a estima mundo asina tanto, que dona suyo unigénito, para quien quiere denye, no va a perder, matin vida eterna. Verso 17 te avisa. Para sobre Dios no manda ayuda en el mundo para condenar el mundo, mas para mundo guardo salvar do die. Guau, que Jesús hace. Él halaga su gloria, su reinado, su corona, para bien penetrar obra de enemigo y libertarnos de esclavitud de pecado. Interesante, familia, impresionante, fabuloso, emocionante lo que Dios está avisando a través de la palabra de Dios. Juan 3:16, apreciado amigo, y quizás vos plan a ver noche no estaba para conectar para Biden Facebook, para Biden YouTube, quizás estaba planeando va a hacer algún otro cosa. Quizás un amigo avisaba, no lo olvidás para conectar a ver noche 7:05, pero me avisaba, manera me avisaba por el comenzamiento. No está accidentalmente que voy a conectar con nos. Está una bendición de Dios. Él hace, tú eres aquí para sobra, Él estima nos y acaba. Pero ainda, está estender su mano para nos ave. Pavo, para sobra equier cubo da parte de grandioso buen final de turcos. Está avisado a noche. Turcos lo termina bon. Si a noche, vos te agarra su mano y deseando que turcos de movida lo acaba bon, Él lo rescataba. Él lo rescataba, familia. Boyu. Quizás voy a perder un yu. Quizás voy está en lo más profundo de droga. Quizás algún yu está cerrado en prisión. Jesús lo rescataba. Quizás vos matrimonio está acabando. Quizás vos matrimonio está cayendo pida. Él lo donaba también seguridad. Que turcos lo terminamos. Y también porque está pecado de nos vida. Y Él ayuda-nos para vencer turnos debilidad. Y de manera, ella, apreciado amigo, Él los lleva-nos a su reino de amor. Toma decisión ave. A decisión ave está para por comenzar, confia de Jesús cuando muere de la cruz, apreciado amigo. Joven, mamá, tata, quizás botín agua de bogobo de momento aquí. Me está emocionado. Pasó en el momento que me está sinti. Que Jesús halaga turcos para mí. Me no por duda, dos viajas. Me quiero invitar a para esa cubo. Echonan 4:12. Igual aquí con hebreo, Echonan tavisa. Tavisa y no tiene salvación de ningún otro. Para sobra no tiene bajo del cielo ningún otro nombre que aguardo de una gente, para medio de cual nos me ser gordo salvar. Apreciado amigo, a ver noche gran pregunta está.
Kiko Bolohasi. May de crisis. Esa kita es mi plan. Turcos lo termina bon, apreciado amigo. Mino por bye, mino por despedir mi mesa buena noche. Sin contar una historia. Sin bisabo, Dios está poderoso. Y ahora Dios está pone su huevo en algo. Seguramente está para sobra y quiere transformar. Tengo una historia de Beber. Una historia que está impresionante. Y quizás você vai punta de cómo está impresionante el pastor aquí. Esta es una historia conocida para nosotros y quizás algún día nos escucha la historia de Saqueo. Saqueo estaba tan hombre, quizás así una cortico manera a mí. Apreciado amigo, está impresionante, pastora. Está cortico. Saqueo estaba tan turcos en su vida. Saqueo estaba tan hombre rico. Saqueo estaba tan tour exhorto de lujo en su casa. Quizás Saqueo estaba tan un boto, un yate. Quizás Saqueo estaba tan un avión privado. Quizás Saqueo estaba tan hopi gente nanco estaba tan sirviendo. Un día Saqueo escucha que Jesús estaba entrando en la ciudad de Jericó. Saqueo atende de Jesús. Saqueo a percurar hace su esfuerzo, hace su vez para igual a Jesús. Pero Saqueo estaba tan cortico. La historia te avisa que la multitud estaba tan impedir que Saqueo por igual Jesús. Saqueo estaba tan cortico. Mi no sabe, pero hopi viaja ahora me tengo que hacer algo de altura, ¿no? Me tengo que buscar un trapi. Se quita algo que siempre está desafiando. Pero me saco en mi plan que Dios ha ganos. Está que un día nos lo transforma de un fregar y abrir de huevo. Pero me quiero seguir con la historia. Saqueo vai subir de un palo de sicomora. Saqueo estaba subiendo. Imaginaba un mes con Saqueo estaba comenzar a subir desesperado arriba de árbol por cumplir con su misión. Ahora Saqueo estaba en lo más alto de árbol. De repente Jesús estaba caminando en medio de multitud. Cordabón, Saqueo está de un árbol allá arriba. De repente Jesús cambia su vista de dirección. Jesús avisa a Saqueo, baja vos Saqueo, pasora ave, me quiere va en abocas. Me es una palabra que Jesús avisa a Saqueo. También es una palabra que Jesús está avisando a vos a noche. Quizás me está papeando con un joven que ha sufrido hopi. Un joven que quizás su novio o su novia avisele, me tiene otra persona. No buscame más. Quizás está destrozado. Quizás a noche botar con un bote de alcohol na bobanda. Quizás botar llenando bebida de alcohol. Quizás quiere morir a noche. Quizás estaba por decisión a noche para poner final na bebida. Pero Jesús está avisando a noche, apreciado amigo, que turcos lo termina bon. De misma manera, él avisa a Saqueo. Baja guapa sobre ave. Me lo va en abocas. Saqueo obedece. Quizás vos está apuntando. Saqueo estaba tatín turcos. Dicón estaba tatín un problema. Pues sobre turcos no está placa. Turcos no está riqueza. Turcos no está comodidad. Saqueo estaba viviendo una crisis. A crisis que Saqueo estava vivendo, estava com sua consciência, não estava tranquilo. Pastor, estava tão hortador, estava um usureiro, estava aqui mais sendo lo que estava tão normal na gente não através de impuestos não. Pero Jesus não estava tão com isso. Jesus, sua missão busca o pecador. Quizás a noite botar 16. Igual lo cual Jesús avisa a Saqueo. Saqueo baja a vos para sobre la salvación. Llegan a bocas. Apreciado amigo, quizás
más botada en una depresión así na profundo. Pero Dios quiere rescatarlo. Me quiere leer esa parte final de la historia de Zaqueo. Lucas 19, versículo 9, avisa de la siguiente manera. Y Jesús avisé: "Ave salvación a mí, na casa aquí. Pasora etan betão yudi Abraham. Pasora yudi gente a mí pa busca y salva lo que estaba ta perdido." Quizás ave botaba ta perdido, pero ave es salvación a llegan a bocas. Apreciado amigo, no duda más. Ave noche botín cutuma, botín cu escoge. Con medio de crisis, esa quita en mi plan para vida. Turcos lo terminamos. Me quiero invitar a vos familia. En el lugar donde votar, será bobo, me te va a rezar cubo. De manera que me te va a pedir una bendición especial para vos y para vos vida. Y a pesar de la crisis que vos estás viviendo, Dios tiene el mejor plan para vos en medio de crisis. Láganos reza. Apreciado Dios, cubo morada tan altura de cielo, Señor. Oh Tata misericordioso, oh Tata todopoderoso, danki pa sobre vos palabra ta poder, vos palabra ta esperanza, vos palabra ta transformación, oh Dios. Y a ver noche, Señor, nos quiere pedir, nos quiere implorar, nos quiere anhelar, Señor, cubo por touch el corazón que está sufriendo, el corazón de mamá, el corazón de tata, el corazón de persona que está alcohólico, el corazón de persona que está brincando para sobre este problema con la homosexualidad. Señor, a ver noche nos quiere pedir una bendición especial para cada uno de ser humano que está conectado con nosotros a ver noche, oh Dios. Rescatanán, Señor, que ave, Señor, por visanam, baja allá, baja ave, para sobre mi quiere rescatar vos. Oh Dios, nos está pidiendo eso aquí, oh Dios. Bendicionan, Señor. Derramar bendicionan grande arriba, Señor. Para por escoge el mejor plan en medio de crisis. Y seguramente, oh Dios, turcos lo terminamos. Oh Dios, es aquí nos está pidiendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dilante di bo trono da conocí, pa medio de oración, e pida portaduro por paz con lo tinso lucho, pero Señor ordena más con persona pa cargar.
Que bonita, special agora tresi, una nos por corda, que nos nota nosso, den Dios sempre nos lo tem refugio. Angelina, que Dios bendicionaba grandemente y para vos sigue usa bo talento en su servicio. Seguro que sí. Y Kiko nos lo pide mensaje, Ligia. Un mensaje que camina Pastor Navarro a recordarnos con turcos a terminar. Y que quizás cosas no por ahí un tiki malo, pero Dios atrece un plan de salvación, un plan de rescate. Pues Ligia, Kiko nos prospera mañana. Que mañana nos prospera de ahora bendicionar vez más con un mensaje de esperanza. Onda nos portin seguranza vez más de que turcos lo termina bom. Pastor, ¿qué es el tema de mañana? Well, mañana el tema con Pastor Navarro te voy a presentar llama lo que está gratis pavo de crisis. Pues de tu crisis aquí, en tu lo que está pasando con tu vida, tiene algo gratis pavo. Pues vos no puedo faltarle, querido amigo, me quiero encorajar, animar, para si hoy noche estaba con bendición, compartir y transmisión a través de Facebook o YouTube y le haga un amigo, familia, vecina, también hay esperanza. Pues mañana nos espera a vos, querido amigo, de mañana con Dios su poder.